Bien, ahora vamos a ver cómo es que esto que ya hicimos de regresión logística para un problema de clasificación binaria, digamos en una dimensión, en donde solamente tenemos un valor de x, se puede extender, obviamente, a escenarios en donde tenemos objetos descritos por más de una característica, ¿no? Es, por ejemplo, un escenario en el que tenemos objetos descritos por dos variables, ¿no? x1, x2. Y lo que ya hicimos para el caso en una dimensión es completamente expandible a algo en dos dimensiones, ¿no? De hecho, es algo que podemos extender a dos dimensiones, a tres dimensiones, a n dimensiones. La lógica es la misma, ¿no? Podemos proponer un modelo basado en un modelo lineal y extenderlo de nuevo a dos dimensiones, tres dimensiones, n dimensiones. E incluso podemos jugar ahí con el orden del polinomio de ese modelo, ¿no? Y la idea va a ser exactamente la misma, el mecanismo va a ser el mismo, ¿no? Entonces, un primer ejemplo que vamos a ver es cómo extenderlo a este caso y después a este otro caso, ¿sí? En dos dimensiones y en este otro caso un modelo de un polinomio de segundo orden. Ok, entonces en el primer ejemplo vamos a generar algo de este estilo. De entrada, de nuevo, vamos a generar datos dummy, datos aleatorios, que van a ser, que van a pertenecer a dos clases, ¿no? De nuevo, regresión logística nos permite hacer, resolver problemas que tienen que ver con clasificación binaria. Dos clases, la clase 0 o la clase 1. Entonces vamos a generar datos de manera aleatoria que puedan ser asignados a dos clases, una clase 1 y una clase 0. ¿Sí? Entonces vamos a tener la clase 1 dibujada de esta forma, que son los puntos azules, y la clase 0 de esta forma, ¿no? Y de nuevo vamos a dividir entre datos de entrenamiento, que van a ser estos, y datos de prueba, ¿no? Que va a ser un subconjunto de todos los datos, ¿no? Y de nuevo recordando que regularmente tenemos 80% del conjunto original, lo designamos como los que vamos a usar como datos de entrenamiento y el 20% como datos de prueba, ¿no? Entonces vamos a primero a proponer un modelo que siga esta definición. Vamos a tener tres parámetros, θ0, θ1 y θ2. Eso después, de nuevo, como vemos aquí, lo pasamos a la función logística y eso nos va a definir un cierto modelo, ¿no? Que nos va a definir un cierto umbral, un cierto frontera de decisiones. Eso lo vamos a graficar igual, ¿sí? Cuando el modelo es completamente aleatorio, ¿sí? Y mi rango de valores x está en estos rangos de acá, ¿sí? ¿Cuál sería la decisión que podría estar tomando o cuál sería la probabilidad que me estaría arrojando, ¿sí? En base a este modelo que tengo acá? Entonces, al inicio, como es un modelo aleatorio, vamos a ver que casi todos los datos me los estaría inicialmente asignando a la clase 1, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo veo aquí en donde podrían caer, por ejemplo, estos datos, ¿sí? Estarían cayendo tal vez en una región que está por aquí y eso indica que es una probabilidad de 0.8, ¿no? En esta línea que tengo yo aquí es una curva de nivel. En este nivel me está diciendo que lo que me estaría arrojando en esta zona es una probabilidad de 0.8 para cualquiera de los puntos que tenga aquí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este punto, tal vez estaría cayendo en una región que está por aquí, ¿sí? Y esta curva de nivel me estaría diciendo, ok, si el punto cae por aquí, la curva de nivel estaría sugiriendo que hay una probabilidad de más de 0.7 de pertenecer a la clase 1, ¿no? Y sabemos que eso es incorrecto, ¿no? Como lo podemos ver aquí visualmente. Entonces nuestro primer modelo vamos a ver que va a estar incorrecto y hay que ajustarlo. Lo vamos a ajustar usando el mismo mecanismo que ya vimos. Vamos a ver cómo la función de costo va a reducir su valor, cómo van pasando las iteraciones, para que finalmente terminemos con unas fronteras de decisión de esta manera, ¿sí? Y aquí de nuevo son curvas de nivel y podemos ver que, por ejemplo, me está
va a ajustar estas curvas de nivel. Bueno, el modelo se va a ajustar, pero cuando evalúe ese modelo en varios puntos, puedo crear estas curvas de nivel, y estas curvas de nivel me van a indicar que, por ejemplo, todos aquellos puntos que estén de esta parte de esta curva de nivel para acá, tienen una probabilidad mayor a 0.9 de pertenecer a la clase 1, ¿no? Lo cual visualmente veo que, pues sí, puede ser que sea cierto realmente, ¿no? Obviamente estas curvas de nivel me están indicando también cómo, mientras me alejo de esta zona, pues la probabilidad de que pertenezcan a clase 1, esa probabilidad va bajando, ¿no? Y encuentra una división a esta altura que dice todo lo que esté para acá de esta curva de nivel tiene una probabilidad muy por debajo de 0.15 de pertenecer a clase 1, ¿no? Y visualmente puedo ver que, pues sí, puede tener sentido, ¿no? Casi todo eso es clase 0. No debería por qué clasificarlo como clase 1, lo cual estaría bien. Vamos a ver que nuestro modelo, a pesar de los ajustes que le hacemos, las predicciones finales que nos va a arrojar, pues va a tener al menos 2 errores, ¿no? Y vamos a ver, lo vamos a proyectar estos igual a estas curvas de nivel y vamos a ver por qué es que me está dando estos errores, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que vamos a hacer ahora, o lo que voy a ilustrarles yo a ustedes en Python, que es lo que podemos lograr empleando la misma lógica de lo que ya vimos para el caso de una dimensión, ahora a 2 dimensiones, e igual, ¿no? Tratando de resolver este problema de clasificación binaria, ¿no? Utilizando estos datos de entrenamiento para ajustar el modelo y después validando o verificando el funcionamiento de nuestro modelo con datos de prueba, haciendo predicciones. Muy bien, entonces nos pasamos ahora al código. Bien, entonces ahora ilustrando esto que vimos con anterioridad, tenemos aquí que igual es el ejemplo de implementación de regresión logística. Ahora el modelo que queremos probar para resolver este problema es algo dado por esta ecuación, ¿sí? Es teta 0 más teta 1, x1 más teta 2, x2, ¿no? Recordando que ahora tenemos 2 dimensiones. Entonces vamos a hacer uso de la misma lógica, cargamos nuestras librerías. Aquí algo nuevo es que vamos a generar datos ficticios, datos dummy, de manera aleatoria, y para eso vamos ahora a una funcionalidad de scikit-learn dentro de la generación de conjuntos de datos que se llama makeBlobs, que a grandes rasgos nos va a generar datos que puedan pertenecer a 2 o más agrupaciones, ¿no? Esta funcionalidad de makeBlobs la usaremos después más adelante para igual generar datos artificiales que puedan pertenecer con cierto grado de probabilidad a 2 o 3 o más agrupamientos. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se usa igual esta funcionalidad. Voy a definir 2 funciones más, la logística que ya conocíamos y una forma más de hacer normalización, ¿sí? Porque igual, recordando, a veces para ayudarles a los modelos, lo mejor que puedo hacer es yo normalizar mis datos. Entonces, aquí tengo implementada otra función para normalizar los datos, que es otra forma de nuevo de hacer normalización. En alguno de los ejemplos anteriores implementamos una forma de hacer la normalización. Esta es otra forma de hacer normalización, que aquí los datos van a estar centrados en el valor de la media, a grandes rasgos. Ok, entonces cargué librerías, cargué funciones que voy a emplear. Ahora comienza el paso de generar mis datos. Lo que voy a hacer es generar 100 datos. Aquí solamente pongo una semilla que va a iniciar el proceso para siempre iniciar en el mismo punto el proceso aleatorio que voy a estar utilizando acá más adelante. Voy a generar 100 datos, ¿sí? 100 datos, y entonces voy a usar esta funcionalidad ahora de makeBlobs para decirle, quiero generar 100 datos, o sea, 100 muestras, ¿sí? Inicia en un estado aleatorio, ¿sí? Esos 100 datos quiero que estén o que pertenezcan a que estén cerca de 2 centros, ¿sí? Asume que va a haber 2 centros a partir de los cuales vas a generar esos 100 datos, ¿sí? Y esos centros, bueno, me van a definir un agrupamiento, una especie de clúster, y quiero que tenga esta desviación estándar, ¿no? De ese centro.
los datos que vas a estar generando. Ok, entonces me va a generar dos, digamos, agrupamientos, ¿sí? Que van a estar separados uno del otro con cierto grado y me va a generar puntos alrededor, ¿no? Que van a pertenecer a esos agrupamientos. Esos van a ser mis datos originales o todo el conjunto de datos originales me va a generar valores, datos en X, en Y, ¿sí? Los de X van a ser en dos dimensiones, X1, X2. En los de Y los voy a generar, bueno, aquí van a estar las etiquetas a qué agrupamiento pertenecen cada una de esas mediciones. Después lo que voy a hacer es algo que ya ustedes veníamos haciendo, que es dividir esos datos originales en datos de entrenamiento y datos de prueba, ¿no? De nuevo, 20% de esas 100 muestras las voy a dejar como datos de prueba y el 80% restante va a ser lo que voy a usar para ya entrenar, ¿no? Entonces aquí yo tengo mis X de entrenamiento, mi X de prueba, mi Y de entrenamiento, mi Y de prueba, normalizo los valores de mis X y después solamente muestro cómo quedan en dos dimensiones estos datos de entrenamiento, ¿no? De nuevo aquí calculo sus colores en base a los valores que tienen en Y, ¿sí? Si son 0 los pongo como rojos, si son 1 es clase 1 los pongo como azules, ¿no? Y solamente aquí grafico eso. Entonces eso es lo que hago y esto es como lucen mis datos de entrenamiento. Ok, tengo aquí mis datos de entrenamiento. Aquí hay 80 muestras, 80 datos, que son los que yo voy a usar para estar ajustando mi modelo. Hago acá mi inicialización de parámetros, mi tasa de aprendizaje. Ahora voy a explorar con una tasa de 0.1. Los parámetros de mi modelo, teta 0, teta 1, teta 2, que de nuevo corresponde a lo que yo quiero probar aquí. Esos son los parámetros que yo inicializo. Voy a decir que quiero utilizar un número máximo de iteraciones que ahora son 100.000 iteraciones. Le estoy dando un número considerable. Esto de acá ustedes ya lo conocen, es solamente para registrar la evolución de mis parámetros. Aquí es el costo nuevamente, ¿sí? Y después lo único que voy a hacer es graficar lo que yo estoy llamando como las fronteras de decisión, ¿no? En base a los valores inicialmente aleatorios de mi teta 0, mi teta 1 y mi teta 2, ¿no? Entonces lo único que estoy diciendo es quiero que me generes una gráfica en este rango de valores, ¿sí? Aquí lo que estoy haciendo es crear prácticamente una matriz, ¿sí? En donde voy a estar poniendo la probabilidad de que un punto dentro de esa matriz pertenezca a la clase 1, ¿sí? Entonces aquí este db es como una especie de valor para generar una decision boundary, ¿sí? Que va a ser dada por la probabilidad de que un punto, ¿sí? Dado por las coordenadas y j, ¿sí? Que están en el rango de los valores x y x1 y x2, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que un punto, ¿sí? Y j, dado por el valor y por el valor j, pertenezca a la clase 1? Entonces evalúo distintas posiciones y con eso genero una matriz de probabilidades, ¿sí? Y esa matriz lo único que voy a hacer es graficarla después con curvas de nivel. Y esas curvas de nivel me van a generar algo de este estilo. Y de nuevo, como al inicio todo es completamente aleatorio, los parámetros de mi modelo, teta 0, teta 1 y teta 2, pues las curvas de nivel van a estar igual completamente aleatorias, ¿no? Entonces, inicialmente si yo uso, y vamos a ejecutar esto, si yo uso estos parámetros para generar mis curvas de nivel, pues cuando ya lo quisiera poner a prueba este modelo, pues me estaría clasificando todo en clase 1, ¿no? Lo cual estaría mal, obviamente para los elementos que realmente son clase 0, ¿no? Y si se dan cuenta, de hecho, inicialmente esta parte de esta región, de estos valores de x1, que están de este lado de la derecha, son los que tienen la mayor probabilidad de pertenecer a clase 1, ¿no? Cualquier punto que yo ponga aquí, por ejemplo, tendría una probabilidad mayor de 0.8 de pertenecer a clase 1, lo cual está completamente mal, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ajustar, se ajusta ya implementando el método de
que ya vimos para ajustar mis parámetros con descenso de gradiente. ¿Vale? Lo que tengo aquí es exactamente lo mismo que vimos hace un rato. Solo aquí apliqué un pequeño modificación para evitar que la evaluación del logaritmo me cause ahí algunos errores, ¿no? Pero es exactamente la misma forma de calcular el costo, la primera parte, la segunda parte de la fórmula, después ya con esto calculo el costo total, ¿sí? Igual aquí ya calculé el error que cometo y ese error lo voy a usar entonces para ir actualizando mis nuevos valores de teta 0, teta 1 y teta 2 de nuevo. Con teta 0, recuerden, aquí se pueden imaginar que hay un vector de unos, no hay necesidad de ponerlo. El teta 1 va a estar siendo influenciado por los valores que hay en la primera dimensión, el teta 2 por los valores que se tienen registrados en la segunda dimensión. Y después aquí ya nada más hago la actualización de los valores de teta 0, teta 1 y teta 2. Aquí guardo el cambio que voy observando y eso es todo, ¿no? Aquí es donde se da este ajuste de parámetros y lo que nosotros hemos venido llamando como el aprendizaje propiamente. Entonces ya inicialicé. Lo que voy a hacer ahora entonces es hacer este ajuste de parámetros. Esto va a tomar tal vez igual un poquito de tiempo. Recuerden, ahora nuestro modelo tiene 3 parámetros que hay que ajustar: teta 0, teta 1 y teta 2. Entonces está trabajando, está haciendo ese aprendizaje, está ajustando esos valores en base a el error que ve que comete y en base a eso hace los ajustes, ¿no? Aquí parece que ya concluyó. Vamos a ver cuáles son los valores ahora de teta que aprendió. Son estos. Y ahora lo que tengo de este lado es, voy a proyectar mis datos de prueba nuevamente. Aquí ya tengo tomada la decisión, como lo vimos anteriormente. ¿Sí? Si es clase, si la probabilidad de ese punto de pertenecer a la clase 1 es mayor a 0.5 o mayor o igual a 0.5, entonces definitivamente lo asigno como clase 1, si no lo asigno como clase 0, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a ver es solamente cuál debería ser la respuesta correcta. Estos son mis datos de prueba y cuál es la respuesta que me está arrojando mi modelo. Si es lo que tengo yo igual acá en el código, ¿no? Estos son mis datos de prueba tal como los tengo yo registrados, datos de prueba, y el color está dado en base a lo que yo tengo registrado en la Y de prueba, ¿sí? Esa es la primera gráfica. La segunda gráfica, lo que tengo aquí es datos de prueba, pero el color ahora va a depender de lo que yo estoy prediciendo con mi modelo, ¿sí? Con este modelo que yo ya calculé, que ya ajusté. Y esa es la segunda gráfica, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí mis predicciones están cometiendo dos errores, ¿no? Este y este los está asignando a clase 0. Me está diciendo que estos dos puntos no tienen una probabilidad mayor a 0.5 de pertenecer a clase 1, ¿no? ¿Cómo puedo validar eso? Bueno, ahora lo veremos. Antes de eso, igual vemos que el costo efectivamente al inicio era un poco alto y después ha venido bajo, ¿no? La función de costo al final de las 100.000 iteraciones. Ahora sí, vamos a ver por qué es que me está asignando esos dos puntos a clase 0, siendo que yo sé que son clase 1, ¿no? Bueno, eso se debe a que mis curvas de nivel, que ya fueron ajustadas, ¿sí? Ya se ajustaron de acuerdo al modelo, le están indicando eso, ¿sí? Bueno, aquí vemos que, por ejemplo, esta curva de nivel me indica que todo lo que esté en esta parte de valores, en este rango de valores de x1 y x2, pues prácticamente tiene una probabilidad alta de ser clase 1, ¿no? Más allá de 0.9. Estos puntos se cargan en curvas de nivel que están por arriba de 0.6, este está por arriba de 0.75, ¿no? Entonces, correctamente me los asigna a clase 1. ¿Sí? La probabilidad de pertenecer a clase 1 es mayor a 0.5. Estos dos puntos, por el contrario, este me está diciendo que tiene una probabilidad de 0.15 de pertenecer a clase 1. ¿Sí? Entonces, con esa información, la decisión que debería de ser tomada es asignarlo a clase 0, lo que estamos haciendo, ¿no? Y este otro punto que, bueno, ya sabemos que está incorrectamente clasificado, es porque también está cayendo en esta frontera de decisión en donde la probabilidad de que pertenezca a clase 1, ¿sí?
de acuerdo a estas curvas de nivel, de hecho es menor a 0.45. ¿Sí? Con lo cual eso sería una indicación de que lo mejor sería designarlo como clase 0. Aunque bueno, sabemos que eso es un error, ¿no? Pero bueno, ahora entendemos por qué está haciendo ese error, ¿no? Por qué está cometiendo ese error en la clasificación. Podemos igual hacer una validación con respecto a lo que nos arrojaría scikit-learn. Scikit-learn nos arrojaría que, bueno, estas serían sus predicciones para cada uno de los objetos. Podemos comparar contra nuestras predicciones, ¿sí? Y vemos que prácticamente es los mismos resultados. ¿Vale? Una última cosa interesante que arroja scikit-learn también es el modelo que yo ya tengo ajustado. Bueno, aquí solamente igual para mostrar cuáles eran las respuestas correctas. Esto es lo que nosotros predijimos, ¿sí? Estas deberían ser las respuestas correctas. Y bueno, aquí podemos identificar en dónde se ha equivocado nuestro modelo, ¿no? Bien, aquí este 0, que realmente debería ser 1, por ejemplo. Ahí es uno de los errores. El modelo que arroja scikit-learn, bueno, también podemos ver sus interceptos, sus coeficientes, que son los valores de teta 0, teta 1, que son diferentes a los que nosotros tenemos, pero bueno, llegan a las mismas conclusiones. Después discutimos por qué es que scikit-learn llega a estos valores y por qué nuestro modelo llega a valores distintos para teta 0, teta 1 y teta 2, que de hecho lo podemos ver en esta parte, ¿no? Son valores distintos. Pero las predicciones al final son muy similares, de hecho las mismas. Algo que es interesante que ustedes vean con scikit-learn es en la regresión logística, cuando yo le indico que me haga una predicción de las probabilidades de un conjunto de datos y por ejemplo en este caso del conjunto de prueba, me va a arrojar las probabilidades de que ese elemento en la primera columna, esta es la probabilidad de que pertenezca a clase 0, ¿sí? Y esta es la probabilidad de que pertenezca a clase 1, ¿sí? Entonces esto es algo de lo que igual me arroja de información scikit-learn con el modelo de regresión logística, ¿vale? Esta información obviamente nosotros igual la tenemos cuando hacemos esta designación, este cálculo, por ejemplo, aquí cuando hacemos el cálculo de la frontera de decisión, yo le puedo indicar que también me imprima esas probabilidades, ¿no? Aunque aquí mi modelo me va a indicar las probabilidades de que, de que ese objeto pertenezca a clase 1, ¿sí? Recuerdan, son 100 datos los que teníamos acá. Aquí estoy graficando las probabilidades de solamente de cuáles está imprimiendo. De mis datos de, bueno, aquí está con la frontera de decisión, con los datos de prueba. ¿Sí? Con los datos de prueba. Bueno, aquí realmente de todos los puntos que pueden caer en ese rango de valores, ¿no? Déjenme ver si puedo hacer la última verificación de esto. Es lo que tal vez realmente nos interesa poder determinar. ¿Sí? Si aquí imprimo la probabilidad de que esos datos de prueba pertenezcan a la clase 1, ¿sí? Aquí es donde realmente puedo yo imprimir eso, ¿sí? Aquí tengo de esos 20 datos de prueba, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezcan a la clase 1? Por ejemplo, el primer dato de prueba tiene una probabilidad de 0.89 de pertenecer a la clase 1. El segundo dato es una probabilidad muy baja. El tercer dato es una probabilidad de 0.92. El cuarto dato, probabilidad de 0.94. Y bueno, si sé cuál es la probabilidad de que un dato de prueba pertenezca a la clase 1, en base a eso puedo calcular la probabilidad complementaria, ¿no? Y saber que entonces, por ejemplo, este tiene una probabilidad de 0.11, un poquito menos de 0.11 de pertenecer a la clase 0. ¿Sí? Este tiene una probabilidad baja de pertenecer a la clase 1, por ende debería tener una probabilidad alta de pertenecer a la clase 0. ¿Vale? Entonces, nosotros también podemos tener con lo que ya hicimos esa información.
las probabilidades, pero en este caso solamente las probabilidades, directamente solamente las probabilidades de que nuestros datos pertenezcan a la clase 1. En base a esto, sin embargo, podemos calcular la probabilidad de que pertenezcan a la clase 0 también. Aunque bueno, sabiendo la probabilidad de 1 ya podemos determinar si lo asignamos a clase 1 o a clase 0. Bien, esto concluye por ahora esta demostración de cómo este modelo puede ayudarnos a intentar resolver ese problema de clasificación binaria. Bien, entonces lo que acabamos de ver es cómo utilizar la regresión logística en base a un modelo que proponemos que puede ser algo de este estilo para un problema de clasificación binaria. Si se dan cuenta, este modelo es lineal y por ende las fronteras que terminamos obteniendo pues también son curvas de nivel que pues están definidas por estas líneas que tenemos acá, ¿no? Que nos sirve para clasificar la mayor parte de nuestros datos de prueba, aunque todavía hay unos errores ahí que resultaron, ¿no? Sin embargo, bueno, eso es algo que uno puede esperar en contextos reales. Después hablaremos de cómo es que podemos mitigar este tipo de detalles, ¿no? Una forma es obviamente modificar este modelo, ¿sí? Hacer unas modificaciones para tratar de que esto ahora sí quede bien clasificado. Otras cosas puede ser utilizar otras técnicas, ¿no? Para que podamos tener mejores resultados a la hora de intentar resolver nuestro problema de clasificación. Lo que quiero mostrarles ahora, y bueno, obviamente también vimos que podemos validar nuestros resultados con librerías como por ejemplo la de scikit-learn de función logística, que igual ya la tiene implementada. Si recuerdan, en el primer ejemplo a scikit-learn no le fue tan bien tampoco, entonces hay problemas, igual va a haber situaciones, sobre todo con datos reales, en los que a lo mejor los modelos no van a ser perfectos, ¿eh? No, van a tener ahí aún algunos errorcillos que bueno, habrá que ver cómo es que se pueden mitigar después esos errores, ¿no? A la hora de clasificar, probar las clasificaciones. Lo que les quiero mostrar ahora es, con esa misma lógica, por ejemplo, podemos probar ahora un modelo un poquito distinto, ¿no? ¿Sí? Ahora nuestro modelo, el grado del polinomio que queremos explorar, va a ser diferente, ¿sí? Y con esto, bueno, si vamos a hacer exactamente los mismos, vamos a seguir la misma lógica, vamos a ver que vamos a resultar con curvas que nos van a definir fronteras de decisión, que ya no van a ser unas líneas, ¿no? Sino ya van a estar dadas por probablemente algo más parecido a unas curvas, ¿sí? Dentro de las cuales, cuando un punto caiga en esa región, ¿sí? Cuando lo evaluemos con este modelo, nos va a dar una probabilidad de que va a pertenecer a una clase, en este caso a la clase 1, ¿sí? Si caen, por ejemplo, vamos a ver, todos los puntos que caigan de este lado van a tener una probabilidad muy baja de pertenecer a clase 1 y todos los puntos que caigan de este lado van a tener una probabilidad alta de pertenecer a clase 1, ¿no? Y esas probabilidades van bajando de acuerdo a estas curvas de nivel que tenemos acá, ¿no? Que es, esas curvas de nuevo están definidas por un modelo de este estilo. Entonces vamos a hacer algo muy similar a lo que vimos hace un rato. Vamos a tener datos generados de manera aleatoria con la función de makeBlobs. Un porcentaje de esos datos los usamos para entrenamiento, otro porcentaje para prueba. Ajustamos nuestro modelo con los de entrenamiento y después hacemos nuestras predicciones con nuestro modelo con los datos de prueba, ¿sí? Al inicio, de nuevo, vamos a ver que las fronteras de decisión van a estar completamente aleatorias, por lo cual nos van a servir para clasificar. Si usamos así tal cual, vamos a tener muchos errores que, bueno, después de ir ajustando, vamos a ver que esos errores irán disminuyendo y nuestra función de costo igual. Llegará a un punto mínimo después de un número de iteraciones, que si bien no es cero, bueno, ya nos da un indicador que, bueno, es muy probable que no cometamos tantos errores ya a la hora de clasificar, ¿no? Que al inicio, pues si usamos el modelo con los parámetros aleatorios, pues sí que tendríamos muchos problemas de clasificación acá, ¿no? Porque, por ejemplo, con estas curvas de nivel, prácticamente todo lo que caiga en esta región, que sabemos que es clase 1, muy probablemente, estaría bien, pero todos los puntos que caigan de este lado, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, con este modelo inicialmente, pues nos estaría diciendo que tiene una probabilidad mayor de
0.7 incluso, ¿no? De pertenecer a clase 1, algo que sabemos que está completamente erróneo. Bien, entonces esto es lo que vamos a ilustrar ahora con el código en Python, que podemos modificar nuestro modelo para que el polinomio ya tenga un grado mayor, ¿no? Y eso va a implicar que las curvas de decisión, bueno, las fronteras de decisión, pues tengan otras formas, ¿vale? Entonces ahora nos pasamos a ilustrar eso en código. Entonces lo que vamos a ilustrar ahora es cómo es que la regresión logística nos va a servir también para calcular fronteras de decisión que nos ayuden a tomar una decisión de si los objetos los clasificamos en clase 1 o en clase 0, pero ahora en base a un modelo que está dado por esta expresión, ¿sí? Que ya es un polinomio de grado 2 que, bueno, ya nos va a generar fronteras de decisión que ya asemejan un poco más de curvas, ¿no? Que en algunos contextos eso puede estar bastante bien, dependiendo la naturaleza de los datos. Entonces vamos a comenzar cargando las librerías, algo que ya veníamos haciendo con el otro ejemplo. Ejecutamos la definición de las funciones logística y de normalización. Generamos nuestros datos dummy, de nuevo, y ya los dividimos en entrenamiento y prueba. Aquí solamente mostramos los datos de entrenamiento. Hacemos la inicialización de nuestros parámetros, que de nuevo, tal vez algo con lo que podemos experimentar ahora es cambiar la tasa de aprendizaje, ¿sí? Al inicio, de nuevo, como definimos valores aleatorios para nuestros parámetros θ0, θ1 y θ2, ¿sí? Ahora las fronteras de decisión pues no nos van a ayudar mucho para hacer la clasificación de manera correcta, ¿no? Entonces, ¿qué cambios tengo aquí? Solamente, bueno, el modelo ya no es el que teníamos de un polinomio de menor grado. Ahora tenemos un polinomio de un grado distinto, ¿no? Que es lo que yo tengo indicado aquí en esta parte para generar estas fronteras de decisión, ¿no? En base a ir calculando en distintos puntos la probabilidad de que un punto en esas coordenadas sea asignado a la clase 1, ¿no? Entonces esas son las fronteras de decisión que tengo inicialmente con esos parámetros. Después lo que voy a hacer es un ajuste, y esto igual ahora son θ0, θ1, θ2, pero además es un polinomio de mayor grado, entonces podríamos esperar que este proceso de ajuste igual tome un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces ya ejecuté el comando para que esto empiece a funcionar, la parte del ajuste de los parámetros. Es exactamente lo mismo que teníamos en el ejemplo anterior. Ya terminó, ya me calculó los nuevos valores para los parámetros θ0, θ1 y θ2. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es ver cuáles son los datos de prueba, como debería ser la respuesta correcta, y acá tengo yo mis predicciones. De nuevo, aquí todavía igual este modelo está generando errorcitos, y bueno, igual vamos a ver que la función de costo bajó, y vamos a entender por qué está cometiendo esos errores, ¿no? De nuevo, está cometiendo esos errores porque las fronteras de decisión, bueno, aquí nuestro modelo está muy seguro de que cualquier punto que tenga x1 y x2 en estos rangos, estos valores, está muy seguro de que esto debería ser clase 1, lo cual está bien, ¿no? Pero está cometiendo el error en estos dos puntos porque, por ejemplo, este punto tal vez está muy cercano a una curva de nivel que realmente está dado por 0.45, y este está en una región en donde la curva de nivel me está diciendo que la probabilidad de estos elementos de pertenecer a clase 1 está por debajo de 0.15, ¿no? Que es una probabilidad baja para pertenecer a clase 1, por ende lo asigna a clase 2, perdón, a clase 0. Me está diciendo ahí es realmente más probable que pertenezca a clase 0. Entonces, por eso está tomando esas decisiones, ¿vale? Entonces, que sabemos que está mal, pero bueno, una ventaja que tal vez ustedes están viendo ahora ya con regresión logística es que podemos hacer ese análisis
¿Por qué está tomando esas decisiones? ¿Por qué me está diciendo que un objeto que yo sé que es clase 1 me lo está asignando a clase 0? Y eso es algo de lo que es muy bueno de este tipo de métodos, tener esa oportunidad de poder entender por qué está llegando a esas decisiones, ¿sí? Y tal vez intentar mitigar esos errores, ¿no? Saber cómo mitigar tal vez esos errores. Que de nuevo puede ser explorando con modelos más elaborados. Aquí, por ejemplo, este polinomio que estamos usando, tal vez lo podemos seguir explorando otras formas para tratar de mejorarlo, o podemos explorar tal vez incluso utilizando otras técnicas, ¿no? Pero bueno, al menos un valor muy bueno de usar regresión logística para este tipo de cosas es que nos da la facilidad de tratar de entender por qué está llegando a esas decisiones, ¿no? Y aquí visualmente lo podemos ver si sabemos cómo calcular estas fronteras de decisión, ¿no? En base al modelo. Solamente voy a hacer una validación más con scikit-learn para ver qué es lo que estaría prediciendo scikit-learn, qué es lo que estaríamos prediciendo nosotros, cuáles las respuestas correctas. Igual aquí podríamos identificar en dónde está cometiendo nuestro modelo los errores, ¿sí? Que este es uno de los errores que estamos cometiendo. El modelo igual lo tiene scikit-learn. Esta es la respuesta final que debería de tener. Y bueno, esto es igual, ¿no? Del scikit-learn, que me permite ya una vez que tenga el modelo, ver cuáles son los parámetros que tuvo, e incluso para un conjunto de datos de prueba poder determinar con esto la probabilidad de que pertenezca a una u a otra clase, ¿no? Que igual vimos anteriormente cómo es que lo podemos hacer nosotros con nuestro modelo. Con nuestro modelo también podemos obtener nosotros esa información para los datos de prueba, ¿no? Bien, pues esto concluye por ahora la ilustración de cómo funciona regresión logística para resolver problemas de clasificación.